¿Qué harías si tu vida estuviera destinada a cambiar la historia, pero nadie lo supiera aún? Esa es la historia de una mujer que pasó de la oscuridad al trono, sin buscar gloria, sin imaginar que su nombre sería recordado por siglos. Su nombre era Esther. Persia, el imperio más poderoso del mundo antiguo, se extendía desde la India hasta Etiopía. En su corazón estaba Susa, una ciudad dorada donde reinaba Asuero, también conocido como Jerjes, un monarca de temperamento impredecible y poder absoluto. Sus banquetes duraban meses, su orgullo no conocía límites, y su voz era ley. Una noche, entre luces, vino y arrogancia, el rey ordenó que su esposa, la reina Vasti, se presentara ante todos los príncipes para mostrar su belleza. Pero Vasti se negó. Un acto impensable. Una mujer enfrentando la voluntad del hombre más poderoso del mundo. Su silencio fue su sentencia. El rey, humillado, la destituyó de su trono. El eco de esa desobediencia abrió un vacío en el palacio. Un trono sin reina, una corona sin cabeza. Y sin saberlo, una puerta para el destino. Se ordenó buscar a las doncellas más hermosas de todo el reino, para que una de ellas ocupara el lugar de Vasti. Mientras tanto, en los barrios humildes de Susa, vivía una joven huérfana llamada Hadasa, conocida por su pueblo como Esther. Criada por su primo Mardoqueo, un hombre justo de linaje judío, aprendió desde niña el valor del silencio, la fe y la prudencia. No tenía riquezas, ni influencias, ni poder, pero tenía algo que no podía comprarse: gracia ante Dios. Cuando los emisarios del rey recorrieron el reino buscando candidatas, Esther fue elegida sin entender por qué. Tal vez por su belleza o quizás por algo más. No digas que eres judía, le advirtió Mardoqueo. No todos entenderían quién eres. Y ella obedeció. Esther fue llevada al palacio, un lugar de esplendor y sospecha, donde los perfumes ocultaban la ambición y las sonrisas eran máscaras de poder. Durante un año entero, las jóvenes fueron preparadas con ungüentos, aromas y enseñanzas sobre cómo agradar al rey. Pero mientras otras competían por atención, Esther se mantenía humilde, serena. El libro de Esther dice que ella halló favor ante los ojos de todos los que la veían. No era solo su rostro, sino su espíritu. Había en ella una paz que desarmaba al orgullo. Y así, cuando llegó su turno de presentarse ante el rey Asuero, no pidió nada extraordinario. No buscó destacar. Solo confió en lo que Dios había puesto dentro de ella. Y el rey, al verla, quedó cautivado. Esther fue coronada como reina de Persia. Nadie sabía que aquella joven, oculta entre las sombras del imperio, era hija de un pueblo exiliado. Nadie sabía que su nombre cambiaría la historia. Pero Dios ya lo sabía, porque a veces el cielo prepara su plan en silencio. Asuero puso la corona sobre su cabeza, y el eco del decreto recorrió todo el imperio. Esther, la desconocida, era ahora reina de Persia. Se celebró un banquete en su honor, y por primera vez el nombre de una mujer sin linaje resonó en los palacios del poder. Pero Mardoqueo le advirtió: no reveles que eres judía. Ella obedeció. Callar era sobrevivir, y aunque llevaba una corona en la cabeza, su corazón seguía siendo el de una sierva. Ese silencio, que parecía prudencia, pronto se convertiría en la clave de la salvación de todo un pueblo. Porque mientras el mundo veía a una reina hermosa, Dios veía a una intercesora en formación. Esther no sabía que había sido elegida para mucho más que ocupar un trono. Su propósito aún dormía, esperando el momento exacto para despertar. Y así, bajo los techos dorados del imperio más poderoso del mundo, una huérfana se preparaba, sin saberlo, para enfrentarse al decreto de la muerte, a la injusticia y al destino mismo. La nueva reina de Persia tenía rostro de serenidad y alma de fe. Esther no era como las demás mujeres del palacio. Su dulzura desarmaba la arrogancia de los nobles, y su mirada calmaba incluso los arrebatos del rey Asuero. Pero aunque llevaba una corona, su vida no era de descanso.
sino de vigilancia. Sabía que en un lugar donde el poder se mide en susurros, cada palabra puede ser una espada. Mardoqueo, su protector, no se apartaba del portón del palacio. Desde allí observaba, cuidando a Esther sin ser visto. Fue entonces cuando escuchó algo que cambiaría el curso de los acontecimientos. Dos guardias del rey, Bigtán y Teres, conspiraban en secreto para asesinar a Asuero. Mardoqueo descubrió el complot y lo comunicó a Esther, quien a su vez se lo informó al rey en nombre de su primo. La traición fue descubierta, los culpables ejecutados, y el hecho quedó registrado en el libro de las crónicas del reino. Nadie lo sabía, pero aquel acto de fidelidad sería recordado en la hora más oscura, porque nada que se hace en justicia se pierde, aunque el mundo lo olvide. El tiempo pasó, y Esther se adaptó a su vida real, aunque en su corazón seguía orando al Dios de sus padres. Vivía en una tensión constante, ser reina, pero también hija de Israel. Vestir oro, pero llevar en su espíritu la fe de los exiliados. Persia era un imperio vasto y diverso, pero también cruel. Las leyes eran inmutables, los castigos implacables. Y entre sus ministros se levantaba un hombre cuyo orgullo pronto incendiaría la historia. Amán, hijo de Hamedata, un descendiente de Agag, enemigo ancestral de los judíos. El rey lo elevó sobre todos los príncipes, exigiendo que todos se inclinaran ante él. Todos lo hicieron, excepto uno, Mardoqueo. No lo hizo por rebeldía, sino por fidelidad. Un judío solo se inclina ante Dios. Cuando Amán lo supo, su orgullo se transformó en odio. No bastaba con castigar a un hombre. Decidió destruir a todo su pueblo. Destruiré a los judíos que están en todo el reino de Asuero, juró en su corazón. Fue así como el favor del rey hacia Amán se convirtió en amenaza para los hijos de Israel. Mientras en el trono reinaba la calma, en los pasillos se gestaba el decreto de exterminio. Y en el centro de todo, una mujer elegida por Dios aguardaba sin saber que pronto tendría que elegir entre su vida y la de su pueblo. Las murallas de Susa brillaban con el resplandor del oro, pero detrás de su belleza se escondía la corrupción del corazón humano. Mientras los nobles se inclinaban ante Amán, Mardoqueo permanecía de pie. Sus ojos, firmes como piedra, se negaban a rendirse ante un hombre orgulloso. Su fe no tenía precio. Su postura, sin embargo, tendría consecuencias. Amán, segundo en autoridad después del rey, no toleraba la desobediencia. Su ego, inflamado por el poder, se transformó en odio. Pero no era un odio común. Era antiguo, casi espiritual. Los descendientes de Amalek, el linaje de Amán, habían sido enemigos del pueblo de Israel desde los días de Moisés. Aquel conflicto, nacido siglos atrás, renacía ahora en los pasillos del palacio persa. El libro de Esther dice que, al ver a Amán que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, se llenó de ira. Pero en lugar de castigar solo a uno, decidió exterminar a todos. Echó suertes, llamadas Pur, para determinar el día exacto del exterminio. El resultado fue el mes 12º, el mes de Adar. Entonces Amán fue ante el rey y le dijo: «Hay un pueblo disperso entre las provincias de tu reino, cuyas leyes son diferentes de las de todos los demás. No conviene al rey dejarlos vivir». Sus palabras disfrazadas de lealtad ocultaban su odio. Asuero, confiado, retiró su anillo real y se lo entregó a Amán, diciendo: «Haz con ellos como bien te parezca». Así nació el decreto más oscuro de Persia. Fue escrito en nombre del rey y sellado con su anillo. Se enviaron mensajeros a todas las provincias. En un solo día, todos los judíos, hombres, mujeres y niños, debían ser destruidos. Cuando Mardoqueo leyó el decreto, rasgó sus vestidos, se cubrió de ceniza y salió a las calles llorando amargamente. En todas las provincias, el clamor del pueblo subía al cielo. El eco del miedo se extendió como un incendio. En el palacio, Esther no sabía lo que ocurría. Nadie podía acercarse al rey sin ser llamado, bajo pena de muerte. Pero Mardoqueo envió un mensaje: «No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío.
Si callas ahora, alivio y liberación vendrán de otra parte, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para este tiempo has llegado al reino. Aquellas palabras atravesaron el corazón de Esther como una espada. No era solo una advertencia, era un llamado del cielo. Todo lo que había vivido, la orfandad, la elección, la corona, había sido parte de un plan. Y ese plan acababa de revelarse. El palacio de Susa respiraba poder, pero también un veneno invisible. Ese veneno tenía nombre: Amán. Su sonrisa era amable, su voz medía cada palabra, pero su corazón ardía de odio. Era el tipo de hombre que se alimenta del orgullo y teme perderlo. Su ascenso había sido rápido, pero su caída sería más rápida aún. Después de que el rey le entregara el anillo real, Amán se sintió invencible. Diseñó el decreto con precisión cruel. Cada palabra era una sentencia, cada sello una herida al pueblo de Dios. Las órdenes fueron enviadas por mensajeros a caballo, y en cada provincia el miedo se propagó. El día de la matanza ya estaba escrito. El libro relata que la ciudad de Susa estaba confundida. No entendían cómo el rey podía haber firmado semejante decreto. Pero Amán celebró. En su casa levantó una horca de 22 metros de altura, destinada a Mardoqueo. Su orgullo necesitaba verlo morir, y morir en alto. Mientras tanto, Esther recibió el mensaje de Mardoqueo. Tembló. Hacía 30 días que el rey no la había llamado. En Persia, entrar a la presencia real sin ser invitado era una sentencia de muerte, a menos que el rey extendiera su cetro dorado. Era una apuesta contra la vida. Esther respondió a Mardoqueo con una decisión que marcaría su destino. Ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días, ni de día ni de noche. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Aquellas palabras no fueron un acto de desesperación, sino de fe. La reina, que una vez había callado, ahora hablaba con autoridad celestial. Mientras el palacio dormía entre lujos, el pueblo de Dios clamaba en silencio. Durante 3 días, los rezos ascendieron al cielo como incienso, y la voz de Esther se unió a ese clamor invisible. En la oscuridad, el corazón de Amán se regocijaba, ajeno al destino que se acercaba. Su orgullo no le permitió ver que el mismo Dios, al que Mardoqueo servía, estaba moviendo las piezas del tablero, porque cuando los hombres decretan destrucción, el cielo comienza a escribir redención. El amanecer sobre Susa ya no traía calma, sino angustia. Las calles estaban llenas de rumores. Las familias escondían sus pergaminos y los comerciantes judíos bajaban sus puertas con temor. El decreto de exterminio había sido anunciado. En el mes de Adar, todos los judíos del imperio serían destruidos. No habría refugio, ni apelación, ni misericordia. Amán, satisfecho, veía cómo su palabra se convertía en terror. Se paseaba por el palacio con el orgullo de un dios, creyendo que su poder era absoluto. Sin embargo, había algo que no podía controlar: el silencio de una mujer que estaba orando. Esther, en su habitación, permanecía de rodillas. 3 días sin alimento, 3 noches sin descanso. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu se fortalecía. Sabía que debía presentarse ante el rey, aunque la ley lo prohibiera. Era consciente de que podía morir en un instante. Pero el temor ya no gobernaba su corazón. En la ciudad, Mardoqueo seguía cubierto de ceniza. Los judíos, dispersos por 120 provincias, ayunaban junto a él. No tenían ejércitos, ni armas, ni aliados, solo fe. Y en medio de esa fe, una promesa: Dios no abandona a su pueblo. El libro de Esther dice que en cada provincia donde llegaba el mandamiento del rey, había gran lamento entre los judíos, ayuno, llanto y luto. Aquel clamor invisible estremeció el cielo. Mientras tanto, el rey Asuero dormía tranquilo, sin saber que había firmado una sentencia contra el pueblo de su propia esposa. Su anillo, símbolo de autoridad, había sellado una trampa.
Y aunque su poder parecía indiscutible, su ignorancia lo hacía vulnerable. En el corazón de Esther ardía una certeza: no había sido coronada por casualidad. Cada paso, cada silencio, cada día en el palacio tenía un propósito. Recordó las palabras de su primo: y quién sabe si para este tiempo has llegado al reino. Al tercer día, cuando el sol comenzó a iluminar los patios de mármol, Esther se vistió con sus ropas reales, no con vanidad sino con propósito. La reina, que había sido elegida en silencio, se preparaba para desafiar al hombre más poderoso del mundo. Nadie podía prever lo que ocurriría a continuación. Solo Dios, porque cuando la noche parece más oscura, es cuando el amanecer comienza a nacer. El tercer día llegó. Las lámparas aún ardían en las cámaras de Esther. Su cuerpo temblaba, no por hambre, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Afuera, los pasos de los guardias resonaban como tambores del destino. La ley era clara: quien se presentara ante el rey sin ser llamado moriría, a menos que el cetro dorado fuera extendido. Esther respiró hondo. Se miró al espejo, pero ya no veía a la joven huérfana de Susa. Veía a una mujer que había sido elegida por Dios. Se cubrió con su manto real, y cada paso que dio hacia el salón del trono fue un acto de fe. El rey Asuero estaba sentado en su trono, rodeado de esplendor. Cuando la vio entrar, el silencio cayó sobre todos. Los guardias tensaron sus lanzas. Nadie se atrevía a respirar. Pero entonces el rey extendió su cetro hacia ella. Esther se acercó, tocó la punta dorada y el destino cambió. Asuero la miró con afecto y dijo: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será dada. Pero ella no se precipitó. Sabía que la verdad debía revelarse en el momento exacto. Con una sabiduría inspirada respondió: si al rey le place, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para ellos. Era una invitación llena de propósito. Ni una palabra de más, ni una de menos. Asuero aceptó y Amán fue llamado. En su orgullo, creyó que había sido honrado por la reina. No imaginaba que caminaba hacia su juicio. Esa noche, el banquete fue servido con fineza. Esther esperó, observó y guardó silencio. El rey, complacido, le preguntó de nuevo: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. Pero ella pospuso su revelación. Si he hallado gracia ante el rey, venga mañana al banquete que les tengo preparado y entonces declararé mi deseo. Esa pausa fue divina, porque en el intervalo de una noche, Dios prepararía el corazón del rey para el milagro. Mientras Amán salía del banquete inflado de orgullo, vio a Mardoqueo sentado a la puerta del palacio. No se levantó ni se inclinó, y el odio volvió a consumirlo. Mandó levantar una horca altísima, convencido de que al amanecer colgaría en ella a su enemigo. Pero esa misma noche, el rey Asuero no pudo dormir, y el cielo comenzó a mover los hilos invisibles del destino. La noche cubría a Susa con su manto de silencio, pero en los aposentos del rey no había descanso. Asuero giraba inquieto en su lecho. Mandó traer el libro de las crónicas del reino para distraerse con sus propias glorias. Los escribas comenzaron a leer los registros de su reinado, y entre ellos apareció un hecho olvidado. Mardoqueo descubrió la conspiración de Bigtán y Teres, los guardianes del umbral que intentaron asesinar al rey. Asuero se incorporó. ¿Qué honor o recompensa se dio a Mardoqueo por esto?, le preguntó. Los sirvientes respondieron: nada se ha hecho por él. El rey frunció el ceño. En ese instante, un siervo anunció la llegada de Amán, que había venido temprano para pedir permiso para colgar a Mardoqueo. La ironía divina ya estaba escrita. ¿Qué se hará al hombre a quien el rey desea honrar?, preguntó Asuero. Amán, creyendo que hablaba de él, respondió con entusiasmo: que se le vista con las ropas del rey, se le ponga la corona y sea llevado a caballo por las calles, proclamando: así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. El rey sonrió. Haz eso con Mardoqueo, el judío que se sienta a la puerta del palacio. El rostro de Amán se desfiguró. No tuvo opción.
Tuvo que vestir al hombre que odiaba, guiar el caballo y proclamar su honor ante todo Susa. Fue humillación pública y profecía cumplida. Después de aquel día, Amán regresó a su casa lleno de vergüenza. Su esposa y sus amigos le dijeron: «Si Mardoqueo es de la descendencia de los judíos, no prevalecerás contra él». Al mismo tiempo, el segundo banquete de Ester se preparaba. Esta vez, el destino no esperaría. Cuando el rey y Amán se sentaron, Asuero repitió: «¿Cuál es tu petición, reina Ester? Hasta la mitad del reino te será dada». Entonces Ester habló. Su voz tembló, pero su mirada era firme. «Oh rey, si he hallado gracia ante ti, salva mi vida y la de mi pueblo, porque hemos sido vendidos para ser destruidos, asesinados y aniquilados». El rey se levantó furioso. «¿Quién es ese y dónde está el que ha llenado su corazón para hacer esto?». Ester señaló con calma: «El adversario y enemigo es este malvado Amán». El silencio fue total. Amán palideció. El rey salió enfurecido al jardín, y mientras Amán suplicaba por su vida, el decreto de su propia condena ya descendía sobre él. El rey Asuero regresó del jardín con el rostro encendido por la ira. Halló a Amán postrado sobre el diván donde se hallaba Ester, suplicando clemencia. Asuero interpretó la escena con furia aún mayor. «También intentará forzar a la reina en mi propia casa». Gritos de horror recorrieron la sala. Los guardias cubrieron el rostro de Amán. Señal de condena inminente, uno de los eunucos, Harbona, habló: «Oh rey, hay una horca de 50 codos en la casa de Amán, que él preparó para Mardoqueo, el hombre que salvó tu vida». Asuero respondió sin titubear: «Colgadlo en ella». Y así, el verdugo fue colgado en su propio instrumento de muerte. La justicia del cielo había descendido con precisión divina. Ester, aún temblando, cayó de rodillas ante el rey y le rogó: «Que sea revocado el edicto contra mi pueblo». Pero la ley de Persia no podía ser anulada. Asuero entonces ofreció otra salida: «Escribid en mi nombre lo que bien os parezca y selladlo con el anillo real». El anillo que perteneció a Amán fue entregado a Mardoqueo. En ese instante el siervo se convirtió en príncipe. Con sabiduría, redactó un nuevo decreto permitiendo a los judíos defenderse y vengarse de sus enemigos el día señalado para su exterminio. Mensajeros montados en corceles reales partieron con la noticia por todo el reino. El júbilo llenó las casas de los judíos. Donde antes había miedo, ahora había esperanza. Ester y Mardoqueo fueron vistos juntos en el palacio, vestidos con ropas de púrpura y oro, mientras la ciudad de Susa exhalaba alivio y gratitud. Cuando llegó el día señalado, los enemigos de los judíos fueron derrotados. Ningún hombre pudo prevalecer contra ellos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre todos los príncipes y gobernadores. El mismo rey reconoció la grandeza de aquel hombre justo. El libro concluye diciendo que Mardoqueo fue segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y amado por su pueblo, porque buscó el bien de su nación y habló paz a todos sus descendientes. Y así, una mujer huérfana y un hombre justo, guiados por la providencia divina, salvaron a su pueblo de la aniquilación. Dios, aunque no es mencionado en el libro, es el autor silencioso detrás de cada giro del destino, demostrando que incluso en el silencio, su mano no deja de obrar. Con la paz restablecida, Susa despertó a un amanecer distinto. Los judíos encendieron lámparas en las calles, compartieron pan y vino, y enviaron regalos unos a otros. Era el nacimiento de una celebración que perduraría por los siglos. El Purim, nombre que recordaba los Pur, los suertes que Amán había echado para decidir el día de su exterminio. Aquello que fue planeado para destrucción se convirtió en memoria de victoria. Ester ordenó que todos los judíos de las provincias recordaran este milagro año tras año. Que estos días sean de alegría y de banquete,
Y de mutuo regalo, dijo, porque el Señor cambió nuestro duelo en gozo y nuestro lamento en danza. Desde entonces, cada generación repite esa historia, para que nadie olvide que el poder de Dios se manifiesta incluso cuando todo parece perdido. En los registros del imperio, quedó escrito que durante los días de Ester y Mardoqueo, Persia conoció un tiempo de justicia. Los pobres fueron escuchados, los perseguidos hallaron refugio, y el nombre del Dios de Israel se extendió como un rumor sagrado que atravesó desiertos y palacios. Los sabios persas lo llamaron el Dios que actúa en lo invisible. Ester, la mujer que un día fue huérfana y exiliada, se convirtió en símbolo eterno de valentía y fe. Ella no lideró ejércitos ni blandió espadas, pero venció al enemigo más peligroso, el miedo. En su silencio y oración se halló el eco de una fuerza celestial. Y como dice la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 31, verso 25, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Su historia enseña que el propósito de Dios no depende del linaje ni del poder humano. Él puede levantar a quien el mundo desprecia para cumplir lo imposible. Así como Ester fue colocada en el palacio para un tiempo como este, cada persona tiene un lugar y una misión en el diseño eterno del Creador. Hoy, cuando los desafíos parecen insuperables, recordemos su ejemplo. La fe no siempre grita. A veces actúa en silencio. Dios no siempre habla con truenos. A veces obra a través del valor de un solo corazón dispuesto. Que esta historia despierte en ti la certeza de que ningún decreto humano puede anular el plan divino. Lo que fue escrito para tu destrucción puede ser reescrito por la mano de Dios para tu victoria. Él no llega tarde, llega a tiempo, y así termina la historia de Ester, una historia de coraje, fe y destino, donde la oscuridad fue vencida por una luz que nunca se apagó. Con el paso de los años, el nombre de Ester se convirtió en símbolo de esperanza entre las generaciones. En las sinagogas, los padres contaban su historia a los hijos, y cada vez que pronunciaban su nombre, recordaban que incluso los silencios de Dios son respuestas. El libro de Ester es único en toda la Escritura, porque no menciona el nombre de Dios, y sin embargo, su presencia lo cubre todo, como el aire que no se ve, pero sostiene la vida. Esa ausencia no es casualidad, es una invitación a mirar más allá de lo evidente, a confiar cuando no hay señales, a creer cuando el cielo parece callar. Porque en la vida, como en el palacio de Susa, Dios puede estar obrando detrás de las cortinas, moviendo corazones, alterando destinos, preparando caminos que aún no comprendemos. Muchos estudiosos sitúan los hechos de Ester en torno al siglo V a.C., durante el reinado de Jerjes I, conocido en la Biblia como Asuero. Fue una época de tensión política, de conspiraciones y guerras, donde una joven judía se convirtió en la herramienta divina para preservar a su pueblo. Su historia no es solo un relato histórico, es una revelación espiritual sobre cómo Dios usa lo improbable para cumplir su propósito eterno. Mardoqueo, aquel hombre justo que una vez se sentó a las puertas del palacio, siguió siendo un líder respetado hasta su muerte. El pueblo lo recordaba como el que no se inclinó ante el mal, pero sí ante la verdad. En su ejemplo, aprendemos que la fe no se mide por las palabras, sino por la firmeza con la que uno se mantiene en pie cuando todos se arrodillan. El eco de su legado alcanzó generaciones. El Purim se celebró año tras año, no como una simple fiesta, sino como una proclamación viva de que ningún enemigo puede destruir a un pueblo que confía en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y así, Ester y Mardoqueo desaparecieron de la historia terrenal, pero su testimonio trascendió el tiempo. Cuando los exiliados regresaron a Jerusalén, llevaron consigo los rollos que narraban su historia.
para que Israel nunca olvidara que la providencia divina no se interrumpe, aunque parezca oculta. Como dice el Salmo 37, verso 25, «Fui joven y envejecí, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan». Dios sigue siendo fiel. Aunque no lo veas, aunque no lo escuches, Él siempre está escribiendo detrás del telón de tu vida. Y quizás tú también estás en el lugar correcto para un tiempo como este. Hoy, cuando recordamos la historia de Esther, vemos más que una joven convertida en reina. Vemos el poder del coraje, de la fe silenciosa y de la obediencia a un propósito superior. Su vida nos enseña que el valor no siempre se mide en armas o ejércitos, sino en decisiones que desafían al miedo, en momentos donde solo la fe puede sostenernos. Esther nos recuerda que Dios tiene un plan, incluso cuando todo parece perdido. Cada pérdida, cada silencio, cada espera puede ser parte de un diseño perfecto. El libro de Esther no menciona a Dios directamente, pero su mano se percibe en cada giro, en cada cambio de destino, en cada victoria inesperada. Como dice Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6, «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas». Hoy, tú también puedes encontrar en esta historia inspiración para tu propia vida. Cuando enfrentes injusticias, miedo o decisiones imposibles, recuerda a Esther. Recuerda que un corazón valiente, guiado por la fe, puede transformar la historia. Lo que parece imposible puede convertirse en un testimonio de la providencia divina. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a reflexionar, a compartirla y a suscribirte a nuestro canal. Cada semana traemos relatos bíblicos llenos de enseñanza, motivación y esperanza que te recuerdan que no estás solo y que Dios tiene un propósito en cada capítulo de tu vida. Que la historia de Esther te inspire a levantarte con coraje, a orar con fe y a creer que tú también estás para un tiempo como este. Recuerda, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de Dios nunca deja de brillar.